Resumen del libro de Primera de Samuel, parte número 3. David, el elegido de Dios, capítulos 16 al 31. Introducción. Los capítulos 16 al 31 de Primera de Samuel relatan una de las transiciones más importantes en la historia de Israel, el paso del liderazgo de Saúl a David. Este periodo está marcado por el contraste entre la desobediencia de Saúl y la fidelidad de David, quien es elegido por Dios para ser el futuro rey. La historia comienza con el rechazo divino de Saúl debido a su desobediencia reiterada, lo que lleva a Dios a buscar un nuevo líder conforme a su voluntad. Samuel, el profeta de Dios, es enviado a Belén para ungir a David, un joven pastor, como el próximo monarca de Israel. A pesar de su juventud y falta de experiencia militar, David demuestra una fe inquebrantable en Dios, lo que queda evidente en su heroica victoria sobre el gigante filisteo, Goliat. Este acto de valentía no solo lo catapulta a la fama, sino que también le gana el favor del pueblo y de Jonatán, el hijo de Saúl. Sin embargo, la creciente popularidad de David provoca los celos de Saúl, quien ve en él una amenaza para su trono. A partir de este momento, Saúl emprende una persecución implacable contra David, obligándolo a huir y vivir como fugitivo. A pesar de las constantes amenazas contra su vida, David se mantiene fiel a Dios y se niega a tomar el trono por la fuerza, respetando la autoridad de Saúl como el rey ungido de Israel. En varias ocasiones, David tiene la oportunidad de matar a Saúl, pero elige no hacerlo, demostrando su carácter piadoso y su confianza en los tiempos de Dios. El relato culmina con la trágica muerte de Saúl y sus hijos en la batalla contra los filisteos. Con la caída de Saúl, se allana el camino para que David ascienda al trono, marcando el comienzo de una nueva etapa en la historia de Israel. Estos capítulos no solo narran eventos históricos, sino que también resaltan principios espirituales clave, como la obediencia a Dios, la paciencia en medio de la adversidad y la importancia de confiar en los planes divinos. Capítulo 16. David es ungido. Después de rechazar a Saúl como rey, Dios instruye a Samuel para que viaje a Belén, a la casa de Isaí, pues uno de sus hijos ha sido elegido para gobernar Israel. Samuel, temeroso de que Saúl descubra su misión y lo mate, obedece la orden de Dios con prudencia, llevando consigo un sacrificio para encubrir su verdadera intención. Al llegar a la casa de Isaí, Samuel observa a Eliab, el hijo mayor, y cree que él debe ser el elegido debido a su porte y apariencia. Sin embargo, Dios le corrige con una poderosa lección: el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Primera de Samuel 16, 7. 1-1, Isaí presenta a sus otros hijos, pero ninguno es el escogido. Finalmente, Samuel pregunta si queda algún otro hijo, e Isaí menciona a David, quien está en el campo cuidando las ovejas. David es llamado y, aunque es el menor y físicamente menos imponente que sus hermanos, Dios lo elige. Samuel, en obediencia, unge a David en medio de sus hermanos, y desde ese día, el Espíritu de Dios viene sobre él con poder, marcando el inicio de su destino como futuro rey de Israel. Mientras tanto, el Espíritu de Dios se aparta de Saúl, y un espíritu atormentador lo aflige con episodios de ansiedad y desesperación. Sus siervos sugieren que un músico hábil toque para él, con la esperanza de que la música lo alivie. Providencialmente, uno de ellos menciona a David, destacando su habilidad con el arpa, su valentía, prudencia y buena presencia. Saúl envía a llamar a David, quien entra en su servicio como músico y escudero. Cada vez que David toca el arpa, el espíritu atormentador se aleja de Saúl, trayéndole paz y alivio. Aunque Saúl aún no sabe que David ha sido ungido para sucederlo, la mano de Dios ya está guiando los eventos que llevarán a David al trono. Capítulo 17. David y Goliat. Los filisteos reúnen sus tropas para la batalla contra Israel en el valle de Ela. De su ejército surge un guerrero formidable, Goliat de Gat, un gigante de casi 3 metros de altura, revestido con una armadura imponente y armado con una enorme lanza. Durante 40 días, Goliat desafía a los israelitas, burlándose de ellos y de su Dios, exigiendo que envíen un hombre para enfrentarlo en combate singular. El miedo paraliza al ejército de Israel, y ni siquiera el rey Saúl, quien había sido reconocido por su valentía en el pasado, se atreve a luchar contra él. Mientras tanto, David, el hijo menor de Isaí, sigue cuidando las ovejas de su padre en Belén. Su padre lo envía al campamento de batalla con provisiones para sus hermanos y para informarse sobre su bienestar.
Al llegar, David escucha las palabras desafiantes de Goliat y se sorprende al ver que nadie se atreve a enfrentarlo. Indignado por la afrenta contra el Dios de Israel, David pregunta qué recompensa recibirá el hombre que derrote al filisteo. Sus palabras provocan la ira de su hermano mayor, Eliab, que lo acusa de ser arrogante y de haber venido solo por curiosidad. Sin embargo, David no se deja intimidar y sus palabras llegan hasta el rey Saúl. Cuando David es llevado ante Saúl, asegura que él mismo luchará contra el gigante. Saúl duda de su capacidad, pues David es solo un joven, mientras que Goliat es un guerrero experimentado. Sin embargo, David relata cómo ha protegido su rebaño de leones y osos, y declara con fe: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Primera de Samuel 17, 37. Convencido por su determinación, Saúl le permite enfrentar a Goliat y le ofrece su armadura, pero David la rechaza porque no está acostumbrado a ella. En su lugar, toma su honda, elige 5 piedras lisas del arroyo y se acerca al campo de batalla. Cuando Goliat ve a David, lo desprecia y se burla de él, amenazándolo con destruirlo. Pero David, en lugar de responder con miedo, declara con valentía: Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Primera de Samuel 17, 45. Confiando en Dios, David lanza una piedra con su honda y la dirige con precisión a la frente de Goliat. El gigante cae al suelo de inmediato, y David corre, toma la espada de Goliat y le corta la cabeza, asegurando la victoria de Israel. Al ver la derrota de su campeón, los filisteos huyen aterrorizados y el ejército de Israel los persigue, obteniendo un triunfo rotundo. La valentía de David le gana el reconocimiento del pueblo y la admiración del rey Saúl, quien lo acoge en su corte. Sin embargo, esta victoria también marca el inicio de la envidia de Saúl hacia David, pues su popularidad comienza a eclipsar la del rey. Capítulo 18. La envidia de Saúl. Después de la impresionante victoria de David sobre Goliat, su reputación crece rápidamente en Israel. Saúl lo coloca en una posición de liderazgo en su ejército, y David demuestra ser un guerrero valiente y exitoso, ganándose el respeto y la admiración del pueblo. Su humildad y su dependencia de Dios lo hacen destacar aún más, lo que despierta la atención de Jonatán, el hijo de Saúl. Jonatán, al ver la valentía y el carácter piadoso de David, desarrolla con él una amistad profunda y sincera. Como señal de su amor fraternal y su alianza, Jonatán le entrega su túnica, su espada, su arco y su cinto, símbolos de su estatus como príncipe heredero. Este gesto no solo representa su afecto, sino también su reconocimiento de que David ha sido elegido por Dios para gobernar Israel. Mientras tanto, David sigue acumulando victorias militares, lo que aumenta su fama en toda la nación. Un día, al regresar de la batalla, las mujeres de Israel salen a recibir a los guerreros con danzas y cánticos de júbilo. Sin embargo, su canto despierta un peligroso resentimiento en Saúl. Saúl hirió a sus 1000, y David a sus 10.000. Primera de Samuel 18, 7. Al escuchar esto, Saúl se llena de celos y enojo, sintiendo que David representa una amenaza para su trono. Desde ese momento, lo ve con sospecha y comienza a tramar su caída. Saúl intenta matar a David. Un día, mientras David toca el arpa para calmar a Saúl, pues un espíritu maligno enviado por Dios lo atormenta, el rey, consumido por la envidia, toma una lanza y la arroja contra David con la intención de matarlo. Sin embargo, David logra esquivarla 2 veces. Aunque Saúl teme a David porque reconoce que Dios está con él, no deja de buscar maneras de deshacerse de él. Para alejarlo de la corte, Saúl lo nombra comandante de 1000 hombres y lo envía a la batalla, esperando que muera en combate. Pero en lugar de fracasar, David sigue prosperando, pues Dios está con él. Esto hace que el temor y la ira de Saúl crezcan aún más. El matrimonio con Mical. Saúl planea otra estrategia para eliminar a David, ofrecerle a su hija en matrimonio con la condición de que primero mate a 100 filisteos y traiga sus prepucios como dote. En realidad, espera que David muera en la batalla. Sin embargo, David acepta el desafío con valentía, sale a la guerra y mata a 200 filisteos, duplicando la exigencia de Saúl. Saúl, incapaz de negar el matrimonio, le da a su hija Mical como esposa. Sin embargo, esto no disminuye su odio, al contrario,
su temor hacia David aumenta porque ve claramente que Dios está con él. A pesar de los constantes intentos de Saúl por destruirlo, David sigue prosperando y ganándose el favor del pueblo, de Jonatán y de Mical. La rivalidad entre el rey y su joven servidor se intensifica, preparando el camino para una persecución implacable que definirá los próximos años de la vida de David. Capítulo 19. Saúl persigue a David. La creciente envidia y temor de Saúl hacia David lo llevan a tomar una decisión radical. Ordena a sus sirvientes y a su hijo Jonatán que asesinen a David. Sin embargo, Jonatán, quien ha desarrollado una profunda amistad con David y reconoce que Dios está con él, intercede en su favor. Jonatán intercede por David. Jonatán se enfrenta a su padre y le habla con sabiduría y valentía. No peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, y porque sus obras han sido muy buenas para contigo. Primera de Samuel 19, 4. Le recuerda a Saúl que David arriesgó su vida al derrotar a Goliat y que su victoria trajo gran bendición a Israel. También le señala que el propio Saúl se alegró en aquel momento, por lo que no hay razón para matar a un hombre inocente. Las palabras de Jonatán logran calmar temporalmente la furia de Saúl, quien hace un juramento delante del Señor de que no matará a David. Jonatán entonces llama a David y lo trae de regreso a la corte, restaurando la paz por un corto periodo. Saúl rompe su juramento. Sin embargo, la calma no dura mucho. Una vez más, un espíritu maligno enviado por Dios atormenta a Saúl, y en un arrebato de ira, el rey intenta matar a David lanzándole una lanza mientras él toca el arpa. Pero David, con agilidad, logra esquivarla y huye rápidamente. Saúl, cegado por su odio, ahora está decidido a acabar con él de una vez por todas. David escapa con la ayuda de Mical. David regresa a su casa, pero Saúl no tarda en enviar soldados para vigilar su hogar y asesinarlo por la mañana. Mical, la esposa de David e hija de Saúl, descubre el peligro y toma la decisión de ayudar a su esposo a escapar. Con urgencia, Mical advierte a David. Si no salvas tu vida esta noche, mañana estarás muerto. Primera de Samuel 19, 11. Entonces, lo ayuda a descender por una ventana y David huye en la oscuridad de la noche. Para ganar tiempo y engañar a los soldados, Mical toma un ídolo doméstico, lo pone en la cama, lo cubre con ropas y coloca una almohada de pelo de cabra en la cabecera para simular que David sigue allí. Cuando los soldados llegan a capturarlo, Mical les dice que David está enfermo en la cama. Pero cuando Saúl ordena que lo traigan tal como está, los soldados descubren el engaño y el rey estalla en furia. Reprende a su hija, acusándola de traicionar a su propio padre, pero Mical se defiende diciendo que David la amenazó y que no tuvo otra opción. David busca refugio con Samuel. Mientras tanto, David huye hacia Ramá, donde se encuentra el profeta Samuel en Nayot. Desesperado, le cuenta todo lo que ha sucedido. Juntos, permanecen en ese lugar, buscando refugio y la dirección de Dios. Cuando Saúl se entera de que David está en Ramá, envía mensajeros para capturarlo. Sin embargo, al llegar, los soldados se ven sobrecogidos por el Espíritu de Dios y comienzan a profetizar en lugar de apresarlo. Saúl, incrédulo, envía otro grupo de soldados, pero lo mismo ocurre. Y cuando intenta por tercera vez, los nuevos enviados también comienzan a profetizar. Finalmente, Saúl decide ir él mismo a Ramá. Pero antes de llegar a donde está David, el Espíritu de Dios lo toma y él también comienza a profetizar, terminando por despojarse de sus vestiduras y quedándose tendido en tierra. Este episodio es visto como una humillación para Saúl y una muestra del poder de Dios para proteger a David. Conclusión. Este capítulo muestra cómo Saúl se sumerge cada vez más en su odio y desesperación por eliminar a David. A pesar de sus intentos, Dios protege a David en todo momento, usando a personas como Jonatán, Mical e incluso a Samuel para garantizar su seguridad. También es evidente que la presencia de Dios se ha apartado de Saúl, mientras que David, a pesar de ser perseguido injustamente, sigue dependiendo del Señor y obedeciendo su voluntad. Capítulo 20. La alianza de David y Jonatán. La relación entre David y Jonatán es una de las amistades más profundas y significativas en la Biblia. A pesar de que Jonatán es el heredero legítimo al trono de su padre, Saúl, él reconoce que Dios ha elegido a David como el futuro rey de Israel. Este capítulo destaca su lealtad, su pacto inquebrantable y la dolorosa despedida entre ambos.
David busca respuestas. David, angustiado y temeroso por su vida, busca a Jonatán para confirmar si Saúl sigue decidido a matarlo. Con el corazón cargado de incertidumbre, le pregunta: ¿qué he hecho? ¿Cuál es mi maldad, y cuál mi pecado contra tu padre, para que busque mi vida? Primera de Samuel 20:1. Jonatán, sorprendido, asegura que su padre no haría algo tan grave sin informarle, pero David insiste en que Saúl lo oculta porque sabe de la estrecha amistad entre ellos. Convencido de la seriedad del asunto, Jonatán jura ayudarlo y descubrir la verdad. El plan de Jonatán. Para comprobar las intenciones de Saúl, Jonatán idea un plan. Se acerca la fiesta de la luna nueva, donde David, como parte de la corte, debería asistir a la mesa del rey. Sin embargo, él se ausentará, y Jonatán observará la reacción de su padre. Si Saúl no se molesta, significará que David está a salvo, pero si se enfurece, será la señal de que quiere matarlo. Jonatán promete avisar a David sobre el resultado usando un código secreto con flechas. Te haré saber lo que haya descubierto. Si el peligro es real, te enviaré una señal para que huyas en paz. Parafraseado de Primera de Samuel 20:12-13. Además, reafirman su pacto de amistad bajo el nombre del Señor, asegurando que su lealtad perdurará incluso entre sus descendientes. La ira de Saúl. Durante el primer día del banquete, Saúl nota la ausencia de David, pero supone que hay una razón ceremonial para ello. Sin embargo, al segundo día, pregunta directamente por él. Jonatán responde que David fue a Belén para un sacrificio familiar. La respuesta desata la furia de Saúl, quien insulta a su hijo y lo acusa de traición. Hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé que has escogido a David para vergüenza tuya y de la desnudez de tu madre? Primera de Samuel 20:30. Saúl deja claro que mientras David viva, Jonatán nunca será rey. Luego, en un arrebato de ira, lanza su lanza contra su propio hijo, mostrando cuán consumido está por el odio y la desesperación. Jonatán, dolido y enfurecido, se marcha de la mesa sin comer, dándose cuenta de que David corre un peligro mortal. La señal de las flechas. Al día siguiente, Jonatán sale al campo con un criado para ejecutar su plan. Dispara una flecha más allá del lugar donde David está escondido y le dice al criado en voz alta: ¿no está la flecha más allá de ti? Date prisa, no te detengas. Primera de Samuel 20:38. Este mensaje, aunque aparentemente dirigido al criado, es en realidad la señal secreta para David: el peligro es real y debe huir inmediatamente. Una despedida dolorosa. Después de que el criado se marcha, David sale de su escondite y se encuentra con Jonatán. Ambos hombres se abrazan y lloran, conscientes de que su amistad los une, pero también de que el destino los separa. Jonatán le dice a David: vete en paz, pues hemos jurado ambos en el nombre de Jehová, diciendo: Jehová esté entre tú y yo, y entre mi descendencia y la tuya, para siempre. Primera de Samuel 20:42. David parte, dejando atrás su vida en la corte y emprendiendo un largo camino como fugitivo. Conclusión. Este capítulo resalta la fidelidad de Jonatán hacia David, demostrando que su amor y compromiso con Dios eran más fuertes que su derecho al trono. A pesar de la traición de su propio padre, Jonatán se mantiene firme en su pacto con David. Su despedida es uno de los momentos más conmovedores de la Biblia, marcando el inicio de la vida de David como exiliado y consolidando la tragedia de Saúl, quien, en su obsesión por el poder, pierde el respeto de su propio hijo. Capítulo 21. David huye a Nob y Gat. En este capítulo, David inicia su vida como fugitivo, dependiendo completamente de la provisión de Dios mientras huye de la ira de Saúl. Se encuentra en una situación de vulnerabilidad extrema, sin provisiones ni armas, y debe recurrir a la astucia y la fe para sobrevivir. David en Nob, encuentro con Ahimelech. David llega a la ciudad de Nob, donde se encuentra el tabernáculo del Señor y donde servía el sacerdote Ahimelech. Su llegada causa inquietud en Ahimelech, quien se sorprende al ver a David viajando solo. Sabe que David es un hombre importante en la corte de Saúl y generalmente viaja acompañado. Ahimelech le pregunta: ¿por qué vienes solo, y nadie contigo? Primera de Samuel 21:1. David,
Para protegerse y evitar levantar sospechas, responde con una mentira. Le dice que está en una misión secreta encomendada por el rey y que sus hombres lo esperan en cierto lugar. Luego, le pide pan para alimentarse. El sacerdote le responde que solo tiene pan consagrado, los panes de la proposición, que normalmente solo los sacerdotes pueden comer. Sin embargo, como David y sus hombres han mantenido pureza ritual, Ahimelech decide dárselos. Este momento es significativo porque Jesús lo menciona más tarde en el Nuevo Testamento, Mateo 12, 3 y 4, destacando que la misericordia y la necesidad están por encima de los rituales religiosos. La espada de Goliat. David también pide un arma, ya que salió apresuradamente y no tiene ninguna consigo. Ahimelech le ofrece la espada de Goliat, que estaba guardada en el tabernáculo envuelta en un paño. David la acepta y dice: «No hay otra como ella, dámela». Primera de Samuel 21, 9. Irónicamente, David, quien derrotó a Goliat confiando solo en Dios y una honda, ahora toma la espada del gigante como herramienta de defensa. Esto refleja su nueva realidad. Ya no es un pastor despreocupado ni un oficial del rey, sino un hombre que debe prepararse para la guerra y la supervivencia. Sin embargo, un problema surge en este encuentro. Doeg el edomita, un siervo de Saúl, está presente y observa todo lo que sucede. Más adelante, esto traerá consecuencias trágicas. David en Gat, fingiendo locura. Tras obtener alimento y un arma, David huye a Gat, una de las principales ciudades de los filisteos y el lugar de origen de Goliat. Su elección puede parecer extraña, pero probablemente pensó que, al estar perseguido por Saúl, su mejor opción era esconderse entre los enemigos de Israel. Sin embargo, los filisteos lo reconocen rápidamente. Algunos oficiales del rey Aquís dicen: ¿No es este David, el rey de la tierra? ¿No es de quien cantaban en las danzas, diciendo: Saúl mató a sus miles, y David a sus 10,000? Primera de Samuel 21, 11. David se da cuenta de que está en peligro. No es bienvenido entre los filisteos y teme que lo capturen o lo maten. Para salvar su vida, idea un plan desesperado, finge estar loco. Comienza a actuar de manera errática, haciendo garabatos en las puertas y dejando que su saliva caiga sobre su barba. Cuando el rey Aquís lo ve, dice con desprecio: ¿Acaso me faltan locos, para que me traigáis a este? Primera de Samuel 21, 15. Gracias a esta actuación, David logra evitar el peligro y es expulsado en lugar de ser ejecutado. Lecciones y significado del capítulo. Dios provee en tiempos de necesidad. A pesar de las dificultades, David encuentra alimento, un arma y una manera de escapar. Esto muestra que Dios sigue cuidando de él, incluso cuando está huyendo. El pan de la proposición y la misericordia de Dios. Este evento es usado por Jesús en el Nuevo Testamento para enseñar que la necesidad humana puede estar por encima de los rituales religiosos. Mateo 12, 3 y 4. La presencia de Doeg el edomita, aunque no actúa de inmediato, su presencia en Nob tendrá consecuencias terribles en el futuro. Primera de Samuel 22. La astucia de David. Su capacidad para adaptarse a las circunstancias es evidente cuando finge estar loco para salvar su vida. Esto muestra su inteligencia y habilidad para sobrevivir, pero también su desesperación. Este capítulo marca el comienzo de un periodo de grandes pruebas para David, donde deberá depender completamente de Dios para sobrevivir en un mundo hostil. Capítulo 22. David en la cueva de Adulam. Este capítulo muestra el contraste entre dos líderes: David, un hombre que confía en Dios y se convierte en refugio para los desamparados, y Saúl, un rey consumido por la ira y el miedo, que comete una atrocidad contra los sacerdotes de Nob. David en la cueva de Adulam. Tras escapar de Gat, David busca un lugar seguro donde esconderse. Encuentra refugio en la cueva de Adulam, un lugar apartado en la región montañosa de Judá. Allí, en la soledad y el peligro, David comienza a atraer seguidores. La Biblia menciona quienes fueron sus primeros acompañantes. Los afligidos, personas que sufrían bajo el reinado de Saúl. Los endeudados, aquellos que habían caído en dificultades económicas. Los amargados de espíritu, personas descontentas con la situación en Israel. En total, unos 400 hombres se unieron a David, quien se convirtió en su líder. Este grupo no era un ejército convencional,
sino una comunidad de marginados y desesperados que encontraban en David una esperanza. Este episodio refleja cómo Dios puede usar a los rechazados y despreciados para formar algo grande. Más adelante, muchos de estos hombres se convertirían en los valientes de David, sus guerreros más leales. Es en esta etapa difícil donde David compone varios salmos, como el Salmo 57 y el Salmo 142, que expresan su angustia y confianza en Dios. David busca refugio para su familia. David sabe que su familia está en peligro, pues Saúl podría vengarse de ellos. Por ello, los lleva a Moab y los deja bajo la protección del rey moabita. Esta decisión puede estar relacionada con el hecho de que su bisabuela, Ruth, era moabita, lo que le daba cierta conexión con el pueblo. Después de asegurar la seguridad de su familia, David recibe una instrucción del profeta Gad, quien le dice que no permanezca en la cueva, sino que vaya a la región de Judá. David obedece y se traslada al bosque de Aret. Saúl y la masacre de Nob. Mientras David se fortalece, Saúl se vuelve más paranoico. En Gabaa, rodeado de sus oficiales, se queja de que nadie le informa sobre la supuesta conspiración de David. Acusa a sus propios hombres de traición, mostrando su creciente desconfianza. Entonces, Doeg el edomita, quien había visto a David en Nob, informa a Saúl que el sacerdote Ahimelech ayudó a David, dándole pan y la espada de Goliat. Saúl, furioso, manda llamar a Ahimelech y a todos los sacerdotes de Nob. Los interroga y, sin darles oportunidad de defenderse, los condena a muerte. Cuando ordena a sus guardias que los maten, ninguno de los israelitas se atreve a levantar la mano contra los sacerdotes del Señor. Pero Doeg el edomita, sin escrúpulos, ejecuta la orden y asesina a 85 sacerdotes. No satisfecho con esto, Saúl lleva su ira aún más lejos y ordena la destrucción total de Nob. Hombres, mujeres, niños y animales son masacrados, en un acto de brutalidad que recuerda a la destrucción que Dios había ordenado contra los amalecitas, pero que Saúl había desobedecido. Primera de Samuel 15. Ahora, Saúl aplica esa misma severidad contra su propio pueblo. Abiatar escapa y se une a David. Uno de los hijos de Ahimelech, Abiatar, logra escapar de la matanza y huye para unirse a David. Le informa sobre la masacre de su familia y de toda la ciudad de Nob. David, lleno de dolor, reconoce su responsabilidad. Yo he ocasionado la muerte de todas las personas de la casa de tu padre. Primera de Samuel 22, 22. David promete proteger a Abiatar y lo recibe en su grupo. Abiatar se convierte en el sumo sacerdote de David, llevándose consigo el efod, un objeto sagrado que le permitirá buscar la guía de Dios en los años venideros. Lecciones y significado del capítulo. Dios levanta a los marginados. Los seguidores de David no eran poderosos ni ricos, sino personas en dificultad. Dios usa a los despreciados para cumplir su propósito. Saúl se convierte en un tirano. Su paranoia y celos lo llevan a cometer una de las peores atrocidades de su reinado, masacrando a los sacerdotes y a toda una ciudad. David aprende la responsabilidad del liderazgo. A pesar de ser perseguido, asume la culpa por lo ocurrido en Nob y toma a Abiatar bajo su protección. Dios sigue guiando a David. A través del profeta Gad y el sacerdote Abiatar, Dios continúa dirigiendo el camino de David hacia el trono. Este capítulo marca un punto de inflexión en la historia de David. Aunque sigue siendo un fugitivo, su liderazgo se fortalece, mientras que Saúl cae en una espiral de violencia y destrucción que lo llevará a su trágico final. Capítulo 23. David libera a Keila y escapa de Saúl. Este capítulo resalta el liderazgo de David, su dependencia en la guía de Dios y la constante amenaza de Saúl. A pesar de ser un fugitivo, David se comporta como un verdadero rey al proteger a su pueblo de los enemigos. David libera a Keila. Mientras David y sus hombres se esconden en el desierto, reciben noticias de que la ciudad de Keila está bajo ataque de los filisteos, quienes saquean sus cosechas. En lugar de ignorar el problema, David busca la voluntad de Dios. David consulta a Dios a través del efod, el objeto sagrado que Abiatar llevó consigo tras escapar de Nob. Dios le responde claramente. Ve, ataca a los filisteos y salva a Keila. Primera de Samuel 23, 2. Sin embargo, los hombres de David tienen miedo. Saben que enfrentan suficiente peligro con Saúl y temen que luchar contra los filisteos solo los debilite más.
David consulta nuevamente a Dios, y la respuesta es la misma: ve, porque yo entregaré a los filisteos en tu mano. Confiando en la palabra de Dios, David y su ejército derrotan a los filisteos y salvan a Keila. Esta victoria muestra que, aunque Saúl sigue siendo rey, David es quien verdaderamente protege a Israel. La traición de Keila y la huida de David. Después de la victoria, Saúl se entera de que David está en Keila. Como la ciudad tiene murallas y puertas, Saúl ve una oportunidad perfecta para atraparlo. Convoca a su ejército y marcha hacia Keila para sitiarla. David, al enterarse, nuevamente consulta a Dios mediante Abiatar y el efod. ¿Saúl vendrá a atacarme? Dios responde: sí, Saúl vendrá. ¿Los habitantes de Keila me entregarán a Saúl? Dios responde: sí, te entregarán. A pesar de haber salvado la ciudad, los habitantes de Keila están dispuestos a traicionarlo. Saben que oponerse a Saúl podría costarles la vida. Ante esta revelación, David y sus hombres, ahora unos 600, abandonan Keila antes de que Saúl llegue. Su vida sigue siendo la de un fugitivo, pero Dios continúa guiándolo. David en el desierto de Zif. David y su grupo se mueven constantemente por las regiones desérticas de Judá, evitando a Saúl. Se esconden en la región de Zif, un área árida y montañosa. Los habitantes de Zif, a diferencia de los sacerdotes de Nob y de la gente de Keila, deciden ser leales a Saúl y le informan sobre el paradero de David. Rey Saúl, David está escondido entre nosotros, en las fortalezas del desierto. Saúl les agradece y les pide que confirmen exactamente dónde está David para capturarlo. La última reunión de David y Jonatán. En medio de su huida, David recibe una visita inesperada: Jonatán, el hijo de Saúl. A pesar del peligro, Jonatán va hasta el desierto de Zif para alentar a David. Le asegura que Dios lo protegerá y le dice: no temas, porque la mano de mi padre Saúl no te hallará. Tú reinarás sobre Israel, y yo seré el segundo después de ti. Primera de Samuel 23, 17. Este encuentro muestra la profunda amistad y fidelidad entre ambos. Jonatán reconoce que David es el futuro rey de Israel y renuncia a su propio derecho al trono. David y Jonatán hacen un pacto de amistad, pero esta es la última vez que se ven. Jonatán volverá con su padre, y David seguirá huyendo. David escapa a la roca de escapatoria. Los habitantes de Zif informan a Saúl de los movimientos de David. Saúl y su ejército lo persiguen hasta la región de Maón, acorralándolo en una montaña. La situación parece desesperada: David está atrapado y no hay salida. Saúl y sus hombres están rodeándolo cuando, de repente, un mensajero llega con una noticia urgente. Los filisteos están atacando la tierra. Saúl no tiene otra opción que abandonar la persecución y regresar para defender Israel. David escapa y llama al lugar Sela Malekot, que significa roca de escapatoria. Es un recordatorio de cómo Dios lo libró en el último momento. Lecciones del capítulo. David busca la voluntad de Dios antes de actuar, no toma decisiones impulsivas, sino que consulta a Dios mediante el efod, mostrando su dependencia en él. El agradecimiento no siempre es correspondido. A pesar de salvar Keila, sus habitantes están dispuestos a traicionarlo. Esto nos enseña que nuestras buenas acciones no siempre serán recompensadas como esperamos. La amistad verdadera: Jonatán sigue siendo fiel a David, aunque esto signifique ir en contra de su propio padre. Su lealtad y apoyo son un ejemplo de amor fraternal. Dios protege a David, aunque parece estar atrapado, Dios interviene en el último momento para salvarlo. Saúl es desviado justo cuando estaba a punto de capturarlo. Este capítulo muestra que, aunque David es perseguido, Dios está con él en cada paso. Su confianza en Dios y su liderazgo continúan creciendo, preparándolo para el futuro como rey de Israel. Capítulo 24. David perdona a Saúl en En-Gadi. Este capítulo nos presenta uno de los momentos más significativos en la historia de David, la prueba de su carácter y su respeto por la voluntad de Dios. A pesar de tener la oportunidad de eliminar a su enemigo, David elige la misericordia y el honor sobre la venganza. David se esconde en En-Gadi. Después de escapar de Saúl en el desierto de Maón, David y sus hombres se refugian en En-Gadi, una región montañosa cerca del Mar Muerto, llena de cuevas y refugios naturales.
Este lugar ofrece un escondite ideal, pero también es un sitio peligroso, ya que Saúl sigue decidido a capturar a David. Saúl, con 3.000 de sus mejores soldados, sale en su búsqueda, creyendo que esta vez lo atrapará definitivamente. La oportunidad de David. Mientras Saúl y su ejército recorren la zona, Saúl entra solo en una cueva para atender sus necesidades. Providencialmente, esa misma cueva es donde David y sus hombres están escondidos. Los hombres de David ven esto como una señal de Dios y le dicen: Este es el día en que el Señor te dice: voy a entregar a tu enemigo en tus manos para que hagas con él lo que mejor te parezca. Primera de Samuel 24, 4. Para ellos, esta es la oportunidad perfecta para acabar con Saúl y terminar su vida de fugitivo. Sin embargo, David no actúa impulsivamente. En lugar de matar a Saúl, se acerca sigilosamente y corta un pedazo del manto del rey sin que éste lo note. Después de hacerlo, David siente remordimiento. Aunque no ha herido a Saúl, el simple hecho de haber tocado su ropa con una intención agresiva le pesa en el corazón. Entonces le dice a sus hombres: Dios me libre de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido del Señor, de extender mi mano contra él, porque es el ungido del Señor. Primera de Samuel 24, 6. David reconoce que, aunque Saúl ha actuado injustamente, sigue siendo el rey elegido por Dios. Solo Dios tiene el derecho de removerlo, y David se rehúsa a tomar ese poder en sus propias manos. David confronta a Saúl. Cuando Saúl sale de la cueva, David lo sigue a una distancia segura y le grita: Mi señor, el rey. Cuando Saúl se vuelve, David se inclina rostro en tierra en señal de respeto. Luego, con voz firme pero humilde, le dice: ¿Por qué escuchas a los que dicen que quiero hacerte daño? Hoy el Señor te puso en mis manos en la cueva. Algunos me aconsejaban matarte, pero te perdoné porque dije: no levantaré mi mano contra mi Señor, porque es el ungido del Señor. David le muestra el pedazo de manto que cortó como prueba de su inocencia. Mira, padre mío, mira en mi mano un pedazo de tu manto. Si hubiera querido, pude haberte matado, pero no lo hice. No soy una amenaza para ti. David continúa su discurso con humildad y justicia. Que el Señor juzgue entre nosotros dos, y que Él me haga justicia, pero yo no levantaré mi mano contra ti. Primera de Samuel 24, 12. Luego cita un proverbio. De los malvados viene la maldad, pero yo no extenderé mi mano contra ti. David deja claro que no tiene intención de hacerle daño y que solo quiere vivir en paz. La respuesta de Saúl. Las palabras de David conmueven profundamente a Saúl. Por primera vez en mucho tiempo, Saúl reconoce su error y la injusticia de su persecución. Con lágrimas en los ojos, responde: ¿Es esta tu voz, David, hijo mío? Y admite lo que ha estado negando todo este tiempo. Tú eres más justo que yo, porque me has tratado bien, mientras que yo te he tratado mal. Hoy has demostrado tu bondad al no matarme cuando Dios me entregó en tus manos. ¿Quién deja ir a su enemigo cuando lo tiene en su poder? Finalmente, Saúl reconoce lo inevitable. Ahora sé que tú serás rey, y que el reino de Israel será firme en tus manos. Es la primera vez que Saúl verbaliza lo que Jonatán y muchos otros ya sabían: David es el escogido de Dios para reinar sobre Israel. Antes de partir, Saúl hace un último pedido. Júrame por el Señor que no destruirás a mi descendencia ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. David, con su carácter noble, le jura que no hará daño a su familia. Después de esto, Saúl regresa a su palacio, y David y sus hombres vuelven a su refugio, conscientes de que la tregua con Saúl es solo temporal. Lecciones del capítulo. El dominio propio y la obediencia a Dios. David tenía la oportunidad de vengarse, pero eligió el camino de la misericordia. En lugar de tomar el trono por la fuerza, esperó el tiempo de Dios. La integridad y el honor. Aunque Saúl lo trató injustamente, David lo respetó como el rey ungido por Dios. Esto demuestra su carácter justo y su fidelidad a los principios divinos. Las emociones de Saúl son cambiantes. Aunque reconoce la justicia de David y admite que será el futuro rey, Saúl no cambia su corazón completamente. Más adelante, volverá a perseguir a David. El poder del perdón y la humildad. David no respondió con odio, sino con palabras de paz.
Esto no solo conmovió a Saúl, sino que también reafirmó la posición de David como un líder justo. Este capítulo nos enseña que, aunque tengamos la oportunidad de tomar la justicia por nuestra propia mano, es mejor confiar en el plan de Dios y actuar con honor. David, al elegir el perdón sobre la venganza, nos da un poderoso ejemplo de liderazgo piadoso. Capítulo 25. La muerte de Samuel y el encuentro con Abigail. Este capítulo marca un punto crucial en la vida de David. No solo enfrenta la pérdida del profeta Samuel, sino que también se encuentra con Abigail, una mujer sabia cuya intervención evita una tragedia y cambia el curso de su historia. La muerte de Samuel. El capítulo comienza con la noticia de la muerte de Samuel, el profeta y juez de Israel. Samuel fue el hombre que ungió a Saúl como el primer rey y luego a David como su sucesor. Su fallecimiento deja un vacío espiritual y político en la nación, y todo Israel se reúne para llorarlo y darle sepultura en su hogar, Ramá. Para David, la muerte de Samuel es una gran pérdida. Samuel había sido su mentor y una de las pocas figuras de autoridad que lo apoyaban genuinamente. Sin embargo, David no tiene tiempo de detenerse a lamentar por mucho tiempo, ya que su vida como fugitivo continúa. David y sus hombres en el desierto de Parán. Tras la muerte de Samuel, David y su grupo de seguidores se trasladan al desierto de Parán, una región árida y peligrosa. En este lugar, David se encuentra con Nabal, un hombre rico pero arrogante, y su esposa Abigail, una mujer sabia y de gran entendimiento. Nabal es un ganadero próspero con 3,000 ovejas y 1,000 cabras, y en ese momento está ocupado esquilando su ganado, lo que significa que es una época de festividad y abundancia. La petición de David y la respuesta de Nabal. David, quien ha estado protegiendo los rebaños de Nabal y asegurando que sus pastores no sean atacados por bandidos o enemigos, envía a 10 de sus hombres para pedirle provisiones de manera educada y respetuosa. El mensaje de David es claro. Paz a ti, paz a tu casa y paz a todo lo que tienes. Hemos estado cuidando tus rebaños y nunca les ha faltado nada. Ahora que es tiempo de abundancia, te pedimos que nos des lo que puedas ofrecer. Sin embargo, Nabal responde con desprecio y burla. ¿Quién es David? ¿Quién es el hijo de Isaí? Hoy en día hay muchos siervos que huyen de sus amos. ¿Por qué he de dar mi pan, mi agua y mi carne a unos hombres de los que ni siquiera sé de dónde vienen? Nabal no solo rechaza la petición, sino que insulta abiertamente a David, sugiriendo que es un simple fugitivo y que no merece ayuda. Cuando los mensajeros regresan y le informan a David lo que Nabal ha dicho, David se llena de ira y decide tomar represalias. Ordena a sus hombres que se armen y se preparen para atacar la casa de Nabal. David jura: que Dios me castigue si dejo vivo a un solo varón en la casa de Nabal antes del amanecer. La furia de David es comprensible. No solo ha sido insultado, sino que también siente que su generosidad y protección han sido despreciadas. La sabia intervención de Abigail. Uno de los siervos de Nabal, temiendo lo que pueda suceder, informa a Abigail, la esposa de Nabal, sobre lo ocurrido. El siervo le dice: David y sus hombres han sido muy buenos con nosotros. Nos protegieron día y noche mientras pastoreábamos. Sin embargo, nuestro amo Nabal los insultó. Ahora David viene a atacarnos y no hay forma de hacer entrar en razón a Nabal, pues es un hombre necio. Abigail, consciente del peligro, actúa rápidamente. Sin decirle nada a su esposo, reúne una gran cantidad de provisiones. 200 panes. 2 odres de vino. 5 ovejas listas para cocinarse. 5 medidas de grano tostado. 100 racimos de uvas pasas. 200 panes de higos. Luego, monta un burro y sale al encuentro de David antes de que llegue a la casa de Nabal. Cuando Abigail ve a David, se postra ante él y le ruega que no derrame sangre innecesariamente. Su discurso es uno de los más sabios de toda la Biblia. Señor mío, no hagas caso a Nabal, porque su nombre significa necio y la necedad lo acompaña. Pero yo, tu sierva, no vi a los hombres que enviaste. Ahora, acepta este presente que te traigo y perdona la ofensa de tu sierva. Dios hará de ti un rey firme y no tendrás en tu conciencia la culpa de haber derramado sangre sin causa. Abigail no solo calma la ira de David, sino que también le recuerda que su destino es ser rey de Israel, y que no debe manchar su reinado con una masacre innecesaria. David,
Impresionado por su sabiduría y humildad, reconoce que Dios la ha enviado para detenerlo. Agradece sus palabras y acepta el regalo, decidiendo no atacar la casa de Nabal. La muerte de Nabal y el matrimonio de Abigail. Cuando Abigail regresa a su casa, encuentra a Nabal celebrando con un gran banquete y completamente ebrio. Decide esperar hasta la mañana siguiente para hablar con él. Al día siguiente, le cuenta lo que estuvo a punto de suceder. Al escuchar la noticia, Nabal queda paralizado, como si hubiera sufrido un infarto o un derrame cerebral. 10 días después, Dios hiere a Nabal y muere. Cuando David se entera de la muerte de Nabal, alaba a Dios por haber hecho justicia sin que él tuviera que mancharse las manos con sangre. David entonces envía un mensaje a Abigail, pidiéndole que sea su esposa. Ella acepta con humildad y va con David, acompañada de 5 siervas. Lecciones del capítulo. La importancia del dominio propio. David estaba listo para vengarse, pero la intervención de Abigail lo hizo reflexionar. En la vida, debemos aprender a controlar nuestras emociones y no actuar impulsivamente. La sabiduría y el valor de Abigail. Ella demostró inteligencia, prudencia y valentía. Su rápida acción evitó una masacre y protegió su hogar. Dios es el que hace justicia. David no tuvo que matar a Nabal, porque Dios se encargó de la situación. Muchas veces queremos vengarnos, pero Dios nos llama a confiar en Él. El destino de David como rey. Abigail le recordó que no debía mancharse las manos de sangre innecesaria. A veces, necesitamos que alguien nos recuerde nuestro propósito en momentos de ira o desesperación. Este capítulo no solo muestra el carácter justo de David, sino que también introduce a Abigail, una de las mujeres más sabias y valientes de la Biblia. Capítulo 26. David perdona a Saúl por segunda vez. En este capítulo, David demuestra nuevamente su carácter justo y piadoso al rehusarse a tomar venganza contra Saúl, a pesar de tener la oportunidad perfecta para hacerlo. Su decisión refleja su confianza en Dios y su respeto por el rey ungido. Saúl persigue a David en el desierto de Zif. Aunque en el capítulo 24 Saúl había prometido no perseguir más a David, su desconfianza y celos no desaparecieron. Cuando los zifeos, habitantes del desierto de Zif, descubren que David y sus hombres están escondidos en su territorio, informan a Saúl. David se esconde en la colina de Aquila, al oriente del desierto. Saúl, incitado por esta noticia, reúne a 3.000 soldados de élite de Israel y se dirige a capturar a David una vez más. David, al enterarse de que Saúl viene tras él, envía exploradores para confirmar la posición exacta del ejército enemigo. Al caer la noche, se acerca sigilosamente al campamento de Saúl para observar la situación. David y Abisai se infiltran en el campamento. David decide infiltrarse en el campamento enemigo, pero no quiere ir solo. Pregunta a sus hombres: ¿quién quiere venir conmigo al campamento de Saúl? Abisai, hijo de Sarbia y sobrino de David, se ofrece de inmediato. Yo iré contigo. Los 2 hombres se mueven con sigilo entre los soldados enemigos y llegan hasta donde Saúl duerme profundamente, junto a su comandante, Abner, jefe del ejército de Israel. Junto a Saúl están su lanza clavada en la tierra y su jarro de agua. Abisai, al ver la escena, le susurra a David: Dios ha entregado hoy a tu enemigo en tus manos. Déjame clavar la lanza en él de un solo golpe. No tendré que herirlo 2 veces. David, sin embargo, rechaza la propuesta con firmeza. No lo mates. ¿Quién puede alzar su mano contra el ungido de Dios y quedar sin culpa? El Señor mismo lo herirá cuando llegue su hora. Pero yo no seré quien derrame su sangre. En lugar de matar a Saúl, David toma su lanza y su jarro de agua como prueba de que estuvo junto a él sin hacerle daño. Luego, ambos hombres se alejan en silencio, sin ser descubiertos. David llama a Abner y confronta a Saúl. Cuando están a una distancia segura, David sube a una colina y desde allí grita: Abner, hijo de Ner, ¿por qué no proteges a tu señor, el rey? Uno de sus hombres pudo haberlo matado esta noche. No has cumplido con tu deber, y por eso mereces morir. Mira, aquí está la lanza del rey y su jarro de agua. Abner, confundido y avergonzado, no sabe qué responder. En ese momento, Saúl reconoce la voz de David y exclama: ¿Eres tú, hijo mío, David?
David responde con respeto, pero con firmeza. ¿Por qué me persigue mi señor? ¿Qué he hecho? Si Dios te ha incitado contra mí, que acepte una ofrenda. Pero si son hombres los que te han convencido, que sean malditos, porque me han alejado de la presencia del Señor y de mi propio pueblo. Saúl, conmovido una vez más por la misericordia de David, admite su error. He pecado. Vuelve, hijo mío, David, porque ya no intentaré hacerte daño. Hoy has valorado mi vida. David, sin embargo, sabe que no puede confiar en Saúl, así que le responde. Aquí está tu lanza, oh rey. Envía a uno de tus hombres a recogerla. Que el Señor recompense a cada uno según su justicia y fidelidad. Hoy he tenido la oportunidad de matarte, pero no lo hice, porque tú eres el ungido de Dios. Saúl, impresionado por la nobleza de David, le dice. Bendito seas, hijo mío. Harás grandes cosas y triunfarás en todo. Después de este encuentro, David y sus hombres siguen su camino, y Saúl regresa a su casa. Lecciones del capítulo. El respeto por la autoridad. David se niega a matar a Saúl, aun cuando es su enemigo, porque sigue viendo en él al ungido de Dios. Nos enseña que debemos respetar a quienes Dios ha puesto en autoridad, incluso cuando no están actuando correctamente. El dominio propio y la paciencia. A pesar de tener la oportunidad de acabar con su problema de una vez por todas, David elige confiar en el tiempo de Dios en lugar de actuar impulsivamente. La prueba de la lealtad. David no solo demuestra que no es una amenaza para Saúl, sino que también prueba su integridad al no tomar venganza. Saúl reconoce su error, pero no cambia. Aunque Saúl admite su pecado, su carácter inestable hace que no sea confiable. Este capítulo nos muestra que el verdadero arrepentimiento requiere un cambio genuino, no solo palabras. Esta historia destaca el corazón de David como un hombre conforme al corazón de Dios, que confía en la justicia divina en lugar de buscar venganza por su propia mano. Capítulo 27. David busca refugio entre los filisteos. David, después de años huyendo de la persecución de Saúl, toma una decisión estratégica que cambiará el curso de su vida y el destino de Israel. En lugar de seguir escondiéndose en el territorio israelita, busca refugio en la tierra de los filisteos, sus antiguos enemigos. Esta audaz elección le brinda protección y tiempo para fortalecer su liderazgo, aunque también lo pone en una situación delicada. David decide refugiarse entre los filisteos. Después de perdonar la vida de Saúl en 2 ocasiones, David se da cuenta de que el rey de Israel no dejará de perseguirlo. En su corazón, teme que un día Saúl logre atraparlo y acabar con su vida. Por eso, le dice a sus hombres. Un día caeré en manos de Saúl. Lo mejor que puedo hacer es huir a la tierra de los filisteos. Así, Saúl dejará de buscarme en Israel y me dará por perdido. David entiende que Saúl no se atreverá a seguirlo al territorio enemigo, por lo que decide refugiarse en Gat, una de las principales ciudades filisteas. Acompañado de sus 600 hombres y sus familias, David cruza la frontera de Israel y se presenta ante Aquís, rey de Gat. Este no es el primer encuentro entre David y los filisteos. Años atrás, siendo solo un joven pastor, mató a Goliat de Gat, el campeón filisteo. Ahora, sin embargo, se ve obligado a buscar refugio en su territorio, mostrando una aparente sumisión para sobrevivir. David gana la confianza del rey Aquís. Cuando David llega a la corte de Aquís, presenta una actitud diferente a la vez anterior, cuando tuvo que fingir estar loco para salvar su vida. 1 de Samuel 21. Esta vez, se muestra como un líder de guerreros poderosos, capaz de aportar fuerza militar al reino filisteo. Aquís, impresionado por el prestigio de David y convencido de su aparente enemistad con Saúl, lo acepta en su reino. David le pide un lugar donde vivir, lejos de la capital, para no estar bajo constante observación. Aquís accede y le concede la ciudad de Siclac, un pequeño territorio en la frontera sur de Filistea. Desde ese momento, Siclac se convierte en el refugio de David y su gente. Allí viven durante 1 año y 4 meses, tiempo en el que David fortalece su ejército y su liderazgo. David engaña a los filisteos con sus incursiones. Aunque David reside en territorio filisteo y ha ganado la confianza de Aquís, su lealtad sigue estando con Israel. Para mantener las apariencias, David realiza incursiones militares, pero en lugar de atacar a los israelitas,
dirige sus ataques contra los Gesureos, Girsitas y Amalecitas, pueblos enemigos de Israel. Cada vez que regresa de una expedición, Aquís le pregunta: ¿A quién atacaste esta vez? David responde con astucia, dando la impresión de que ha atacado aldeas del sur de Judá, es decir, su propio pueblo. De esta manera, hace creer a Aquís que se ha convertido en un enemigo de Israel y que nunca podrá reconciliarse con Saúl. Para evitar que su verdadera estrategia sea descubierta, David no deja sobrevivientes en sus incursiones. Así se asegura de que nadie pueda informar a los filisteos sobre sus verdaderos objetivos. Aquís, engañado por esta táctica, cree que David le es fiel y confía plenamente en él. Convencido de que David será su aliado para siempre, Aquís dice: se ha hecho odioso a su propio pueblo Israel. Ahora será mi siervo para siempre. Sin embargo, David nunca olvida su verdadera misión. Aunque ha encontrado un refugio seguro, su propósito sigue siendo el mismo: esperar el momento en que Dios lo establezca como rey de Israel. Lecciones del capítulo. Estrategia y sabiduría. David demuestra que no solo es un guerrero valiente, sino también un líder astuto. Sabe que no puede enfrentarse directamente a Saúl ni vivir constantemente huyendo, por lo que elige una estrategia que le da tiempo y seguridad. Confianza en la protección de Dios. Aunque David toma una decisión arriesgada, Dios sigue guardándolo. A pesar de vivir en tierra enemiga, su fe permanece intacta. La importancia del engaño en la guerra. David usa el engaño como táctica militar para proteger a su pueblo. Su astucia le permite sobrevivir y fortalecerse sin traicionar a Israel. Esperar el tiempo de Dios. A pesar de estar en una situación incómoda, David no intenta apresurar su ascenso al trono. Sabe que Dios tiene el control y que llegará el momento adecuado. Este capítulo nos muestra a un David que, aunque es un hombre de Dios, también sabe moverse en un mundo hostil con inteligencia y determinación. Capítulo 28. Saúl y la hechicera de Ende. La historia de Saúl y la hechicera de Ende es uno de los relatos más impactantes y trágicos del primer libro de Samuel. Muestra el desesperado estado de Saúl, quien, al verse abandonado por Dios, recurre a la adivinación en un último intento por obtener dirección en la inminente batalla contra los filisteos. Esta decisión no solo confirma su caída espiritual, sino que también sella su destino y el de sus hijos. El temor de Saúl ante los filisteos. En este punto de la historia, los filisteos han reunido un gran ejército y han acampado en Sunem, mientras que Saúl y sus tropas están en Gilboa. Al ver la magnitud del ejército enemigo, Saúl siente un gran temor, su corazón se llena de angustia y su confianza se desmorona. En su desesperación, busca la guía de Dios, pero no recibe respuesta. Dios ya no le habla, ni por sueños, ni por el Urim, instrumento usado por los sacerdotes para consultar la voluntad divina, ni por los profetas. Saúl, que en su juventud fue elegido por Dios como rey, ahora se encuentra completamente abandonado por el Señor debido a su desobediencia y rechazo a sus mandatos. Desesperado y sin saber qué hacer, toma una decisión radical: buscar la ayuda de una adivina, algo que él mismo había prohibido en Israel años atrás. Saúl busca a la hechicera de Ende. Saúl ordena a sus sirvientes que le busquen una mujer con espíritu de adivinación. Sus hombres le informan que en Ende hay una hechicera que puede ayudarlo. Para evitar ser reconocido, Saúl se disfraza y va de noche con 2 de sus hombres hasta el lugar donde se encuentra la adivina. Este acto de ocultamiento es un reflejo de su degradación espiritual. El rey de Israel, elegido por Dios, ahora se esconde para hacer algo prohibido por la ley de Moisés: consultar a los muertos. Levítico 19. 31, Deuteronomio 18, 10 al 12. Cuando llega, le dice a la mujer: consulta a un espíritu para mí y haz que suba aquel que yo te diga. La adivina, temerosa, responde: tú sabes lo que Saúl ha hecho, como ha eliminado de la tierra a los adivinos y a los que consultan espíritus. ¿Por qué pones trampa para hacerme morir? Saúl, sin darse cuenta de la ironía de la situación, le jura por el nombre de Dios que no la castigará por hacerlo. Entonces, la hechicera accede y pregunta: ¿a quién debo traer? Saúl responde: hazme venir a Samuel. El espíritu de Samuel aparece. Cuando la mujer realiza el ritual, algo inesperado sucede: ve a Samuel. Sorprendida y aterrorizada, grita y dice:
Tú eres Saúl. Esto sugiere que la adivina no esperaba realmente que apareciera el verdadero Samuel, lo que indica que su práctica podría haber sido un engaño usual. Pero en esta ocasión, Dios permite que Samuel aparezca para dar un mensaje contundente a Saúl. Saúl le pregunta: ¿qué ves? Ella responde: veo un Dios que sube de la tierra. Saúl insiste: ¿cómo es su aspecto? Ella describe a un anciano envuelto en un manto, y Saúl comprende que es Samuel. Entonces, lleno de miedo y respeto, se postra en tierra. El juicio final de Samuel. Samuel, ahora en forma espiritual, le pregunta a Saúl: ¿por qué me has molestado haciéndome subir? Saúl, desesperado, le confiesa su angustia. Los filisteos están en guerra contra mí, y Dios se ha apartado de mí. No me responde ni por profetas ni por sueños, por eso te he llamado, para que me digas qué debo hacer. La respuesta de Samuel es dura y definitiva. Si Dios se ha apartado de ti y se ha convertido en tu enemigo, ¿por qué me consultas a mí? El Señor ha cumplido lo que dijo, te ha quitado el reino y se lo ha dado a David. Porque no obedeciste su voz ni ejecutaste su ira contra Amalec, por eso te ha hecho esto hoy. Luego, Samuel pronuncia la sentencia que aterroriza a Saúl. El Señor entregará a Israel y a ti en manos de los filisteos. Mañana tú y tus hijos estarán conmigo. El Señor entregará también al ejército de Israel en manos de los filisteos. Esta declaración significa la muerte inminente de Saúl y sus hijos, así como la derrota del ejército israelita. La reacción de Saúl. Al escuchar estas palabras, Saúl cae al suelo lleno de terror y sin fuerzas. No había comido nada en todo el día y la noche, por lo que su cuerpo y espíritu están completamente debilitados. La hechicera, al ver su estado, intenta animarlo y le ofrece comida. Al principio, Saúl se niega, pero sus hombres y la mujer lo convencen. Ella prepara un ternero y pan sin levadura, y Saúl come antes de regresar a su campamento, donde pasará su última noche antes de la batalla. Lecciones del capítulo. Desobedecer a Dios trae consecuencias. Saúl perdió su comunión con Dios porque continuamente desobedeció sus mandatos. Su caída no ocurrió de la noche a la mañana, fue el resultado de años de orgullo, miedo y desobediencia. Dios no responde cuando el corazón está endurecido. Aunque Saúl buscó a Dios, su arrepentimiento no fue genuino. Su deseo no era obedecer, sino simplemente obtener ayuda para su crisis. No debemos recurrir a prácticas prohibidas. La adivinación, la brujería y cualquier intento de consultar a los muertos son prohibidos por Dios. Saúl, al hacer esto, mostró su desesperación y falta de fe en el poder de Dios. Dios tiene el control del destino de las naciones y los líderes. A pesar de los intentos de Saúl por aferrarse al poder, Dios ya había decidido que el trono de Israel pasaría a David. El temor y la desesperación pueden llevar a decisiones erradas. En lugar de arrepentirse y buscar sinceramente a Dios, Saúl permitió que su miedo lo condujera a una acción desesperada que solo confirmó su destino trágico. Conclusión. El capítulo 28 de Primera de Samuel nos muestra el trágico final de un hombre que comenzó con gran potencial, pero terminó en desesperación y fracaso. Saúl había sido elegido por Dios, pero su desobediencia y temor lo alejaron completamente de su gracia. Al buscar respuestas en la adivinación, selló su destino. Su caída es un recordatorio de que, sin Dios, no hay esperanza, y que la obediencia es clave para permanecer en su voluntad. Capítulo 29. Los filisteos rechazan a David. Este capítulo nos muestra un momento crucial en la vida de David. A pesar de haber encontrado refugio entre los filisteos, su posición sigue siendo precaria. Aunque el rey filisteo Aquís confía en él, los demás líderes filisteos desconfían profundamente. Este episodio pone a David en una situación difícil, pero también revela la providencia de Dios al librarlo de una batalla que podría haber comprometido su futuro. David entre los filisteos. Después de haber huido de Saúl, David y sus hombres encontraron refugio en la ciudad filistea de Siclac, gobernada por Aquís, rey de Gat. Durante más de un año, David vivió entre los filisteos, aparentando ser su aliado mientras, en secreto, continuaba atacando a sus enemigos tradicionales, los amalecitas, cananeos y otros pueblos hostiles a Israel. Ahora,
los filisteos estaban preparando una gran ofensiva contra Israel. Como vasallo de Aquís, David y sus hombres marcharon con el ejército filisteo hasta Afec, donde se reunieron con los demás contingentes filisteos. Sin embargo, su presencia generó inquietud entre los comandantes filisteos. La desconfianza de los príncipes filisteos. Mientras los filisteos se alineaban para la batalla, los príncipes filisteos notaron a David y sus 600 hombres en la retaguardia, junto a las tropas de Aquís. Alarmados, se dirigieron a Aquís y le preguntaron: ¿qué hacen aquí estos hebreos? Aquís, convencido de la lealtad de David, respondió: este es David, siervo de Saúl, rey de Israel. Ha estado conmigo durante mucho tiempo, y no he encontrado en él falta alguna desde que se unió a mí. Pero los príncipes filisteos no quedaron satisfechos con esta respuesta y exigieron: haz que este hombre se vuelva a su lugar. No puede ir con nosotros a la batalla. No sea que en medio del combate se convierta en nuestro adversario. ¿Con qué podría reconciliarse mejor con su señor que con las cabezas de nuestros soldados? Estos comandantes filisteos recordaban bien la reputación de David. Había sido el gran guerrero de Israel, el que mató a Goliat y derrotó innumerables veces a los filisteos. Incluso mencionaron el famoso cántico que las mujeres de Israel entonaban. Saúl hirió a sus 1000, y David a sus 10.000. La idea de que David estuviera en sus filas era impensable. Temían que, en el calor de la batalla, David cambiara de bando y los atacara para ganarse el favor de Saúl o del pueblo de Israel. Aquís despide a David. Aquís, aunque decepcionado, no tuvo más opción que acceder a la petición de los príncipes filisteos. Llamó a David y le dijo: tan cierto como que el Señor vive, tú has sido recto para conmigo, y me hubiera complacido que marcharas y pelearas a mi lado. Desde que llegaste, no he hallado en ti nada malo. Pero los otros príncipes no te quieren aquí. Así que regresa en paz y no hagas nada que los desagrade. David, fingiendo sorpresa e indignación, respondió: ¿qué he hecho? ¿Por qué no puedo pelear contra los enemigos de mi señor el rey? Aquís insistió: sé que eres leal, pero los príncipes filisteos han decidido. Debes irte al amanecer con tus hombres y regresar a Siclac. Así, David y sus hombres se levantaron temprano y emprendieron el camino de regreso a Siclac, mientras los filisteos continuaban su avance hacia Israel. La providencia de Dios en la vida de David. Lo que parecía un rechazo humillante fue, en realidad, una muestra de la protección de Dios sobre David. Si hubiera participado en la batalla, habría tenido que enfrentar una terrible elección. Luchar contra Israel, traicionando a su propio pueblo y comprometiendo su futuro como rey ungido por Dios. Volverse contra los filisteos en medio de la batalla, arriesgando la vida de sus hombres y provocando la ira de Aquís. Dios, en su soberanía, utilizó la desconfianza de los príncipes filisteos para librar a David de esta situación comprometida. Lecciones del capítulo. Dios usa incluso las decisiones de los incrédulos para cumplir sus planes. Los príncipes filisteos no sabían que estaban actuando conforme a la voluntad de Dios al rechazar a David, pero su decisión salvó a David de una gran crisis moral y política. A veces, lo que parece un rechazo es en realidad la protección de Dios. David podría haber visto esta situación como una humillación, pero en realidad fue un rescate divino. Dios nos libra de problemas que a veces ni siquiera percibimos. Dios no permitirá que sus escogidos sean atrapados en situaciones sin salida. David estaba caminando en una línea muy delgada al vivir entre los filisteos, pero Dios intervino para evitar que hiciera algo que comprometiera su destino. Los planes de Dios no dependen de nuestra astucia, sino de su soberanía. Aunque David había usado estrategias para mantenerse en buena posición con Aquís, al final fue la providencia de Dios la que determinó su destino. Conclusión. El rechazo de los filisteos a David no fue un accidente, sino una intervención divina. Dios impidió que David se viera obligado a pelear contra su propio pueblo y lo redirigió hacia el propósito que tenía para él. Este capítulo nos recuerda que, incluso cuando enfrentamos rechazo o cambios inesperados en nuestros planes, Dios está obrando para nuestro bien. Él guía nuestros pasos y nos libra de situaciones que podrían desviarnos de su propósito. Capítulo 30. David recupera lo perdido. Este capítulo marca un punto crucial en la historia de David, demostrando su liderazgo,
su fe en Dios y su capacidad para recuperar lo que parecía irremediablemente perdido. La destrucción de Siclac y el secuestro de las familias de sus hombres representan una prueba extrema, pero también brindan la oportunidad de ver el poder y la fidelidad de Dios en acción. La devastación en Siclac. Después de ser rechazado por los príncipes filisteos y haber regresado de Afec, David y sus hombres emprendieron el viaje de vuelta a Siclac, su ciudad refugio en territorio filisteo. Sin embargo, al llegar, se encontraron con una escena desoladora. Siclac había sido saqueada e incendiada. Sus esposas, hijos e hijas habían sido secuestrados. No había sobrevivientes en la ciudad, los atacantes no habían matado a nadie, pero se los habían llevado cautivos. David y sus hombres rompieron en llanto. La angustia fue tan grande que alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas. Primera de Samuel 30:4. Estos guerreros valientes, que habían enfrentado batallas y enemigos poderosos, ahora estaban completamente quebrantados por la pérdida de sus seres queridos. La angustia de David y la búsqueda de Dios. El dolor y la desesperación pronto se convirtieron en enojo. Los hombres de David, en su frustración, hablaron de apedrearlo, culpándolo por la tragedia. En ese momento crítico, David no se dejó consumir por el miedo ni el desaliento. En cambio, hizo lo que siempre había caracterizado su relación con Dios. Pero David se fortaleció en Jehová su Dios. Primera de Samuel 30:6. En lugar de ceder a la desesperación, buscó la guía del Señor. Llamó al sacerdote Abiatar y le pidió que trajera el efod, el instrumento sagrado para consultar a Dios. Entonces, David oró y preguntó: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los alcanzaré? La respuesta de Dios fue clara y alentadora. Síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y sin falta recuperarás todo. Con esta promesa, David y sus 600 hombres partieron de inmediato en busca de los amalecitas, confiando en que Dios los guiaría hacia la victoria. El camino hacia la recuperación. La persecución fue agotadora, y en el camino, al llegar al arroyo de Bise, 200 de sus hombres estaban demasiado cansados para continuar y se quedaron atrás. Sin embargo, David y los otros 400 siguieron adelante, impulsados por la fe en la palabra de Dios. En su camino, encontraron a un esclavo egipcio abandonado en el desierto. Este hombre había sido siervo de los amalecitas, pero lo dejaron atrás porque estaba enfermo. David le dio pan y agua, y cuando recuperó sus fuerzas, el esclavo reveló información clave. Sabía dónde estaban los amalecitas. Confirmó que ellos habían atacado Siclac y otras regiones. Estaba dispuesto a guiar a David hasta ellos, con la condición de que no lo entregara a su antiguo amo. David aceptó el trato y, con la dirección del egipcio, pronto llegaron al campamento enemigo. El ataque y la recuperación total. Cuando David y sus hombres encontraron a los amalecitas, los vieron completamente desprevenidos, celebrando con un festín y festejando su botín. Habían tomado grandes riquezas de las ciudades que habían saqueado, y creían que su victoria era definitiva. Pero David atacó con valentía y estrategia. La batalla duró desde el anochecer hasta el siguiente día, y al final, todos los amalecitas fueron derrotados, excepto 400 jóvenes que escaparon en camellos. David y sus hombres recuperaron a todas las mujeres y niños secuestrados. También recuperaron todo el botín que los amalecitas habían tomado. Tal como Dios lo había prometido, no faltó absolutamente nada. David no solo recobró lo que era suyo, sino que también obtuvo riquezas adicionales que los amalecitas habían saqueado de otros lugares. El reparto justo del botín. Al regresar con el botín recuperado, David tomó una decisión crucial que demostraría su justicia como líder. Al llegar al arroyo de Bise, donde los 200 hombres agotados se habían quedado atrás, algunos de los soldados propusieron que no se les diera parte del botín, ya que no habían peleado. David rechazó esta idea y estableció una regla de igualdad y generosidad. La parte de los que van a la batalla será igual a la de los que se quedan a cuidar el campamento. Primera de Samuel 30:24. Este principio de justicia se convirtió en una norma permanente en Israel. David también envió parte del botín a los ancianos de Judá y a sus aliados como una muestra de gratitud y diplomacia, fortaleciendo así su futuro liderazgo. Lecciones del capítulo. En la angustia, fortalece tu fe en Dios. En su momento de mayor crisis,
David no se dejó vencer por el temor ni la desesperación, sino que buscó a Dios y halló dirección y consuelo. Dios restaura lo que se ha perdido. Lo que parecía irremediablemente destruido fue completamente restaurado. Dios no solo devolvió a David lo que había perdido, sino que le dio más de lo que esperaba. El liderazgo de David se basa en la justicia y la generosidad. No permitió que sus soldados más cansados fueran excluidos del botín, estableciendo un principio de equidad que lo diferenció de otros líderes de la época. Dios usa circunstancias inesperadas para guiarnos. Un esclavo egipcio abandonado fue la clave para encontrar el campamento enemigo. A veces, las respuestas de Dios vienen de lugares inesperados. Conclusión. Este capítulo nos muestra a un Dios que restaura y fortalece. David, en su peor momento, encontró su fuerza en Dios y, como resultado, experimentó una de sus victorias más significativas. Su liderazgo, su confianza en Dios y su capacidad para hacer justicia prepararon el camino para que pronto fuera reconocido como el rey legítimo de Israel. Así como David recuperó lo perdido, este capítulo nos recuerda que Dios es un Dios de restauración, capaz de recuperar lo que el enemigo ha intentado quitarnos. Capítulo 31. La muerte de Saúl y sus hijos. Este capítulo marca el trágico desenlace del reinado de Saúl, el primer rey de Israel. En un giro sombrío, la guerra contra los filisteos culmina en la derrota de Israel, la muerte de Saúl y la pérdida de sus hijos. Este evento cierra una etapa de liderazgo marcada por la desobediencia, la desesperación y la caída de un hombre que una vez fue elegido por Dios, pero que se apartó de su voluntad. La batalla en el monte Gilboa. La guerra entre Israel y los filisteos alcanzó su punto culminante en el monte Gilboa, donde las fuerzas de Israel enfrentaron una derrota devastadora. La superioridad militar filistea era evidente. El ejército de Israel fue superado y perseguido. Muchos soldados israelitas fueron muertos en el campo de batalla. Los filisteos lograron romper las líneas defensivas y alcanzaron a la familia real. En el fragor de la batalla, los hijos de Saúl, Jonatán, Abinadab y Malquisúa, fueron asesinados. Para Saúl, esto representó no solo una derrota militar, sino también una pérdida personal irreparable. Su hijo Jonatán, fiel amigo de David y un valiente guerrero, cayó en combate, dejando un vacío profundo en la historia de Israel. Saúl herido y su trágico final. Saúl, gravemente herido por los arqueros filisteos, se dio cuenta de que su destino estaba sellado. La posibilidad de ser capturado y humillado por sus enemigos era aterradora. En su desesperación, le pidió a su escudero que lo matara, para evitar que los filisteos lo torturaran y se burlaran de él. Sin embargo, su escudero, temeroso y reacio a levantar su mano contra el rey ungido por Dios, no quiso hacerlo. Viéndose sin otra opción, Saúl tomó su propia espada y se arrojó sobre ella, quitándose la vida. Al ver esto, su escudero hizo lo mismo, prefiriendo la muerte antes que caer en manos enemigas. Así terminó la vida de Saúl, el hombre que una vez fue elegido por Dios para gobernar Israel, pero que con el tiempo perdió su favor debido a su desobediencia y orgullo. Los filisteos profanan el cuerpo de Saúl. Tras la victoria, los filisteos recorrieron el campo de batalla, saqueando los cadáveres de los soldados caídos. Cuando encontraron el cuerpo de Saúl y el de sus hijos, lo profanaron de manera cruel y humillante. Le cortaron la cabeza y le quitaron su armadura. Enviaron la noticia de su muerte por todo el territorio filisteo como señal de victoria. Colocaron su armadura en el templo de Astarot, su diosa, en un acto de burla y triunfo. Colgaron su cuerpo en los muros de Bet-San, para exhibirlo como trofeo ante el pueblo. Este acto no solo fue un insulto a Saúl, sino también a toda la nación de Israel. Para los israelitas, ver a su rey tratado con tal desprecio fue un golpe devastador. Los valientes de Yabes de Galaad rescatan su cuerpo. A pesar de la derrota y la humillación, hubo quienes todavía mostraban honor y lealtad a Saúl. Los habitantes de Yabes de Galaad, recordando cómo Saúl los había salvado de la opresión amonita en sus primeros días como rey, 1 de Samuel 11, tomaron una valiente decisión. Se levantaron en la noche y viajaron en secreto hasta Bet-San. Arriesgando sus vidas, tomaron los cuerpos de Saúl y sus hijos. Los llevaron de regreso a Yabes de Galaad y les dieron un entierro digno. Ayunaron por 7 días en señal de duelo y respeto.
Este acto demostró que, a pesar de sus errores, Saúl aún tenía seguidores que lo respetaban y honraban su memoria. Lecciones del capítulo. El precio de la desobediencia. La vida de Saúl es un recordatorio de cómo la desobediencia y la falta de confianza en Dios pueden llevar a la caída de un líder. Su historia, que comenzó con gran promesa, terminó en tragedia. La lealtad y el honor no mueren con la persona. Los hombres de Jabes de Galaad demostraron que la gratitud y la lealtad perduran, incluso después de la muerte. La desesperación sin Dios lleva a la tragedia. En su momento final, Saúl no clamó a Dios ni buscó su misericordia. En cambio, tomó su destino en sus propias manos. Su final contrasta con el de David, quien siempre buscó la guía de Dios en sus momentos de crisis. Dios es soberano sobre la historia. Aunque Saúl intentó aferrarse al trono, Dios ya había decretado su fin. Su muerte abrió el camino para el reinado de David, el hombre conforme al corazón de Dios. Conclusión. El capítulo 31 cierra el ciclo de Saúl como rey de Israel, mostrando su caída y la consecuencia de su alejamiento de Dios. A pesar de su final trágico, su historia es una advertencia y una enseñanza sobre la importancia de la obediencia, la fe y la humildad ante Dios. Su muerte también marca el comienzo de una nueva era en Israel, con David listo para asumir el trono y liderar con justicia y temor de Dios. Conclusión. Estos capítulos no solo relatan la caída de Saúl y el ascenso de David, sino que también subrayan una lección profunda sobre la paciencia, la obediencia y la confianza en el plan divino. La historia de Saúl y David refleja el contraste entre el liderazgo impulsivo y el que se basa en la fe en Dios. Saúl, a pesar de haber sido elegido por Dios, actúa de manera arrogante y toma decisiones precipitadas que lo alejan de la voluntad divina, lo que finalmente lo lleva a su caída. En contraste, David, aunque ungido rey, demuestra una fe inquebrantable y una paciencia que le permite esperar el momento adecuado según el propósito de Dios. En lugar de buscar venganza o apresurarse a tomar el poder cuando tiene la oportunidad, David respeta el tiempo de Dios y permite que Él obre en su vida. A través de su fidelidad, David se convierte en el modelo de un líder conforme al corazón de Dios, quien prioriza la obediencia a la voluntad divina sobre los intereses personales. La muerte de Saúl, aunque trágica, marca el fin de una era marcada por la desobediencia y la desesperación, y abre la puerta al reinado de David, quien traerá esperanza, unidad y prosperidad a Israel. Su liderazgo, guiado por la fe y la humildad, es un testimonio de cómo Dios honra a aquellos que, a pesar de las dificultades y pruebas, confían en su tiempo y plan. El ascenso de David nos recuerda que, incluso en medio de la adversidad, Dios tiene un propósito perfecto y que, a su debido tiempo, Él levantará a aquellos que le buscan con un corazón sincero y dispuesto a obedecer.